Shalom Lekulam. Casa de Israel, bendigamos a Yahweh, honrémosle con nuestras vidas, presentémonos limpios delante de Él, porque su nombre dura para siempre y por todas las generaciones. Es un privilegio y un motivo de gratitud y exaltación a ese nombre que es sobre todo nombre, que estemos acá reunidos, que se haya restablecido nuestra nefesh, nuestra alma, que nos da el hacedor de todo, para que podamos empezar este nuevo ciclo de estudio de porción semanal y seguir conociendo en su preciosa davar, en su palabra, sobre y acerca de su majestuosidad e irreprochable santidad, a la cual debemos acercarnos con suma reverencia y limpios de toda contaminación. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 27, que lleva por nombre Tazria, que literalmente significa concebir, e inicia con mandamientos para la mujer en el momento en que concibe en su vientre y luego da a luz a un niño o a una niña. Se ha adicionado también al final un material muy valioso para complementar los conceptos de purificación y baños rituales, también llamado Tevilá. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 12, versículos Pasukim del 1 al 5. Antes de empezar, damos gracias a Yod Hei Vav Hei, amo y rey del universo, que ordena nuestros caminos y entresaca nuestra perversión para conducirnos por la senda de justicia. Su bendita instrucción de vida y mostrarnos lo que nos hace tamé, impuros delante de él, y cómo podemos hacerlo taor, lo que es aceptable y compatible con su naturaleza justa y que exalta la pureza de su santísimo nombre. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Y abordamos el inicio de este estudio de la Parashá Tazria en el capítulo Perek 12, versículos Pasukim 1 y 2. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita. Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura por 7 días. Quedará impura como en el tiempo de su indisposición menstrual. Después de dar a luz, la madre tenía prohibido entrar en el tabernáculo durante 40 días si era niño y 80 días si era niña. Al concluir este periodo de tiempo, era responsabilidad de la madre llevar las ofrendas y sacrificios especiales de pecado, las hatat, y a partir de ese momento retornaba a su estado de pureza ritual en relación a los alimentos consagrados del templo. En otras palabras, después de dar a luz, al cumplirse la primera semana, la mujer bajaba a la mikvé y restauraba su pureza ritual. Esta mikvé que habíamos visto en la parashá anterior como acumulación de aguas, y restauraba su pureza ritual, pero no en relación con los alimentos consagrados que vienen de las ofrendas que se presentaban en el templo. La purificación ritual para tener acceso a esas ofrendas consagradas vendría solamente en el momento en que la expiación hubiera sido efectuada, de acuerdo con los días prescritos en la Torá por nacimiento de varón o de hembra. Así que hay 2 momentos de purificación ritual. El primero a la semana de haber dado a luz y el siguiente dependiendo si fue varón al concluir el día 33 o hembra en el día 66. La ofrenda se presentaba al día siguiente, es decir, el día 34 o el 67 según fuese el caso. La primera purificación ritual venía por agua el día 7 o el día 14, la segunda por expiación. Este hecho nos enseña que transitamos por 2 etapas para estar aceptos ante la presencia de Yod Hei Vav Hei. La primera de ellas habla de la que experimentamos mediante el Tevilá o la inmersión al momento de hacer verdadero Teshuvah, arrepentimiento en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Lo vemos en el libro de Maaseh o Hechos, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 12.
La bendita palabra nos dice ahí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la segunda, en el momento en que guardamos obediencia, como nos lo señala Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 22, en su primera parte. Ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad. La impureza derivada de la pérdida de sangre, similar a la de la menstruación, tiene un entendimiento de pérdida de vitalidad. Por esto se disponía para la mujer un periodo de recuperación óptimo. Un punto muy relevante de este verso de carácter trascendental es la palabra concebir. La enseñanza de parte de la sabiduría hebrea con respecto a este momento y el efecto que tiene en la vida de todo ser humano nos permitirá ser más sabios y espirituales a la hora de concebir a un hijo. Nos podemos apoyar primero en el eficaz, pero a su vez lamentable hecho que la sanidad interior en el ámbito cristiano sabe que muchos de los problemas de un individuo fueron incubados en el instante mismo de su concepción o en el momento en el que muchos de nosotros, si no todos, así como la mayoría de nuestros hijos, fuimos engendrados mientras estábamos en desobediencia absoluta a la palabra del Eterno. La Escritura dice que todos nuestros sentidos estaban viciados y nuestros deseos corruptos. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice en ese sentido: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. De igual forma, el corazón perverso y sin remedio, como nos lo señala Yimería el profeta o Jeremías en el capítulo 17 versículo 9. El corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Y esta fue la triste forma de concebir a nuestros hijos. Es una realidad inamovible, que hoy suma a un mayor deterioro de pecado en la humanidad, que bajo los efectos de los químicos, el alcohol y las sustancias nocivas de uso recurrente, muchos aún engendran sin el conocimiento o entendimiento adecuado, y mucho menos con el deseo de ser padre. El Teilim o Salmo 51 en el verso Pasuk 5 nos recuerda: verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Pero hoy, gracias a la Torá y a todo este maravilloso conocimiento de la comunidad Yehudí, podemos rectificar, hacer tikkun verdadero y aprender a concebir hijos que no solo se desean, sino que se proyectan en la mente de un creyente como los futuros tzadikim, los justos, que cambiarán el curso de la humanidad. Cada hijo de hoy en adelante que llegue a nuestras vidas es resultado de la voluntad de Elohim y el anhelo de sus padres. A su vez, el Teilim, Salmo 127, versículos Pasukim 3 al 5, también nos aporta en este orden de ideas. He aquí, herencia de Yod y Bab-Hei son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y continuando con el estudio de esta primera aliyá de la Parashat Tazria, el capítulo Perec 12, versículo Pasuk 3, nos dice en la bendita Torá: al octavo día se le circuncidará al niño la piel de su prepucio. La circuncisión se hace el mismo día de la semana que nació, 8 días después. Si nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, martes, será circuncidado el tercer día de la semana siguiente. Aquí, por supuesto, entendiendo la manera en que estableció el día y la noche el Eterno, cuando el día 1 empieza el sábado al caer la noche. La circuncisión es la señal del pacto entre Yod y Bab-Hei y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo Perec 17, versículos Pasukim 11 y 13. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.
Ahora Yod-Heh-Vav-Heh, por medio de Moshe, está reafirmando el pacto que fue dado a los patriarcas, como está escrito también en Johanán o Juan capítulo 7, versículo pasuk 22. Por eso Moshe os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino de los patriarcas. Moshe no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El pacto de la circuncisión no puede ser anulado por el pacto del Sinaí. De la misma manera, en el pacto renovado Brit Hadashah no se puede anular ningún otro de los pactos anteriores, tampoco cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Esto nos enseña que el pacto renovado que fue introducido por Mashiach no anula los pactos anteriores. Lo que hace el pacto renovado es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. Si tan solo pudiéramos poner a un lado el concepto errado de que el Mesías vino a fundar la religión cristiana y pudiéramos meditar sin esta premisa en nuestra mente, podríamos establecer un esquema de posibilidades muy diferentes. Descartemos entonces el velo puesto a los yauditas, a los judíos, y tratemos de razonar sin estas dos resistencias en nuestra mente, utilizando la palabra que dice Matiyá o Mateo en el capítulo Perek 5, versículo pasuk 17. No he venido a anular o a abrogar, sino a cumplir. Yeshua, hablando de Moshe, Matiyá, Mateo 23, versículo 3, también nos dice, todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo. Yeshua descendió del cielo para hacer la voluntad del que lo envió. Johanán, Juan, capítulo Perek 6, versículo pasuk 38. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. La base y el fundamento de la fe hebrea está escrito también en Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 6, versículo pasuk 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y Yeshua, ante la pregunta más relevante en cuanto a su línea de fe o creencia, la podemos ver en Mordejai o Marcos, capítulo 12, versículos pasukim 28 y 29. ¿Cuál es el más importante mandamiento o mitzvah de todos? Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Yeshua, como tipología de Moshe, ungido y salvador de Israel, asimismo desarrolló su ministerio. Yeshua no vino a anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. Por el contrario, en su condición de maestro de Torá, elevó la ética de esta a condiciones muy superiores de santidad. Esto último es expuesto bajo la poderosa frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Volviendo al entendimiento de Shmini o octavo, que fue la parashá pasada, biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al varón. Yahweh no lo explicó. Este fue un mandamiento huk, aquellos mandamientos que no tienen explicación, y hasta hace 40 años aproximadamente, en el momento en que la ciencia descubre la vitamina K y la protrombina, agentes coagulantes en la sangre. Claro está que tampoco era necesario que Yahweh nos lo explicara, ya que sus caminos siempre son rectos y no hay duda de que sus razones son las mejores. El libro de Shmuel Bet o segunda de Samuel en el capítulo Perek 22, versículo pasuk 31 nos dice: en cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Yahweh es fuerte y ha sido probada por fuego. Él es protector de todos los que ponen la fe en él. Acá podemos hacer un comentario, y es que hace relativamente pocos años se han conocido algunas de las razones físicas por las que se encuentran cantidades de elementos de coagulación llamado vitamina K superiores a las normales, y particularmente del quinto al séptimo día después del nacimiento. Un factor coagulante adicional conocido como protrombina solo existe en cantidades de más o menos el 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el octavo día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida, pues alcanza alrededor de un 110% más de lo normal. De modo que seguir las instrucciones de Yod-Heh-Vav-Heh haciéndolo al octavo día va a ayudar además a reducir el riesgo de una hemorragia. El Dr. Macmillan hace la siguiente observación al respecto.
El estudio de la vitamina K y de la tasa de la protrombina permite deducir que el día idóneo para practicar una circuncisión es el 8º día escogido por el creador de la vitamina K. Esto lo podemos encontrar en el libro titulado None of These Diseases, en la página 21, escrito en 1986 por el Dr. Macmillan. Continuamos con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Tazria. El capítulo Perek 12, versículo Pasuk 4, nos señala en la bendita escritura: ella quedará en un estado de purificación de sangre por 33 días. No tocará nada consagrado ni entrará en el santuario hasta que se complete su periodo de purificación. La madre tiene un periodo de purificación de 7 días que la llevan a la mikvé, a los cuales siguen 33 días determinados de purificación, dado su periodo de impureza ritual, hasta completar los 40 días. Aprendiendo de esto que en esa condición llamada tamé o impureza, ella no tocará ni comerá nada de lo consagrado al Eterno. Esto aplicará a toda persona que por una u otra razón esté en condición de impureza o tamé por cualquiera de las causas ya conocidas. Por ejemplo, contacto con un cadáver, menstruación, contaminación por fluidos seminales, o cualquier declaración de estas por parte del sacerdote al examinar a un afectado por lepra o zarat o algún diagnóstico por eczemas en la piel. Aunque en los 33 días restantes de su purificación haya más derramamiento de sangre, no habrá prórrogas de tiempo como sucede en el caso de la impureza menstrual, que al cabo de 7 días, si continúa el flujo por mínimo que sea, se extenderá su tiempo de tamé 7 días más. Y el capítulo Perek 12, versículo Pasuk 5 del libro de Vaikra nos sigue diciendo: si tiene una niña, quedará impura por 2 semanas, como durante su menstruación, y quedará en un estado de purificación de sangre por 66 días. Aquí podemos entender por medio de esta instrucción que las diferencias entre el hombre y la mujer son bien marcadas. Tanto el tiempo de nidá como de tamé se duplica en la mujer. Nuestro Creador no especifica muchas de las razones ni el porqué de tales diferencias, pero suficiente debe ser para nosotros saber que Él, en su infinita sabiduría, las estableció y nosotros solo debemos aceptarlas, exaltarlas y cumplirlas. Sin embargo, la modernidad y el cambio social hoy presentan una completa distorsión en los modelos divinos y los conceptos básicos del género humano. Pasamos de un machismo retrógrado a una liberación femenina igualmente incoherente y sin precedentes. Estos movimientos feministas tan marcados han dado pie a la manifestación del lesbianismo cada día más y más habitual, llegando a sobrepasar las estadísticas del homosexualismo entre hombres. Este fenómeno se convierte en el núcleo de destrucción de las sociedades, apoyándose en las famosas frases de libertad de género. Parejas de índole homosexual peleando por sus derechos, convirtiéndose en las familias modernas que buscan una completa conformación mediante la adopción. Toda Gabá, muchas gracias, soberano creador de todo lo visible e invisible, porque cada instrucción que nos das, aunque no la comprendamos y parezca un ritual absurdo para muchos, siempre contiene gran sabiduría para tu pueblo Israel y un propósito que al final los que piensan que la ciencia es algo contrario a tu verdad, a tu creación y a tu majestuosidad, terminan por confirmar que nada se escapa de tu soberanía. Gracias, Abba, por los roles y naturaleza que imprimiste en cada género, hombre y mujer, que formaste con todo el entendimiento para que fueran ejercidos y complementados en sus diferencias y verdadera libertad, sujetos a tu verdad y justicia, a tu Torah. Ayúdanos a vivir y a entender los ciclos y procesos en los que podemos hacer distinción entre lo que para ti es impuro, tamé, porque no se alinea a tu verdad y naturaleza, y procurar lo puro, lo taor, porque sale de tu verdad eterna, de tu boca. Nos acerca, preserva y guarda de lo que se levanta para tratar de distorsionar esa verdad que nunca perecerá. Sabemos que ningún arma forjada contra ti, oh gran Rey Supremo, Gadol y maravilloso Melech, prosperará, y más bien toda lengua que se levante contra ti será condenada para el día del juicio. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu.
Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y hemos orado, amados, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias a Jim y a Hayot por acompañarnos en el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Tazria. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo concede, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.